Sebas, y con esa idea real que ya está a punto de despegar, porque yo siento que Estación Espacial entró al Amazonas en esa forma. Y cuando empezamos a idear o a co-crear, que para esto pues es esta introducción para que en esta inauguración conozcan qué pasa con la arquitectura artesanal de Onitano como un centro cultural en medio de la selva amazónica, que es donde estamos hoy. Que Sebastián tuvo la oportunidad de venir, compartir con nuestros amigos del 20 de julio para co-crear y hacer posible esta realidad de hacer la inauguración de Onitano como primer centro cultural, donde viajeros y locales pueden compartir. Bueno, entonces con Sebastián vamos a hablar de eso. Él es el arquitecto Sebastián Contreras, que no solamente es arquitecto, sino que también es amigo. Y sí, hoy desde Nueva Zelanda, con ese lindo atardecer pasado por un poquito de rocío. Está un poco nublado Nueva Zelanda. Sebastián, ¿cómo se encuentra? Acá estamos amaneciendo, acá estamos yo estoy en tu futuro, acá es jueves En el y futuro de Colombia. en el futuro de un lado, como si el planeta tuviera un lado. Acá estamos en jueves 9 de la mañana, amaneciendo. Jueves 9 de la mañana, acá es miércoles, a ver, son las 4 de la tarde, 3:57. Así es un lugar, al cambiar el tiempo cambia el espacio, entonces, por ejemplo, un poco como siguiendo tu conversación, ayer yo leía los periódicos, ayer miércoles leía los diarios, y había una crisis con el valor del petróleo. El valor del petróleo llegó a cero. Eso lo leí yo ayer miércoles, en mi miércoles, y hoy día aparece en la prensa sudamericana. En Chile aparece hoy como una información importante, que es para mí el jueves. Hubo un Eh, tuit bueno que ya te lo menciono también. ¿Cuál fue ¿Cómo? en tu región? ¿Qué dijeron en tu región con la subida del petróleo? Bueno, un poco siguiendo eso, yo creo que esto es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene, se te fuera, Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes. Es un país bastante pequeño, es del porte como de Uruguay, Ok, y tiene el presupuesto similar al de Inglaterra. Hablan inglés, y eso cambia toda una cultura, y tienen indígenas maorí. Entonces ¿cómo se llaman eso, las cam- etnias de allá, eso Sebastián? cambia toda la noción cultural y el diálogo. ¿Cómo? Que cuando nombró que también tiene sus propios aborígenes indígenas, ¿qué tipo de etnias son? Estos son maorí, son polinésicos, llegaron hace 2000 años atrás. Ellos son indígenas, son de acá. En estas movilizaciones planetarias llegaron hace mucho tiempo. Y hay dos teorías, que llegaron desde Asia sin pasar por Australia, o sea, pasan por debajo, y de ahí de hecho llegan hasta la isla de Pascua en Chile. Hay polinésicos similares a ellos allá. Y eso es como una teoría. De ahí vienen estos indígenas que son muy navegantes, manejan el viento, construyen mucho con madera y viven en el agua. Ok, Son una isla. O sea, no hay, no hay, interesante. no hay país al lado, sino hay agua. Y eso cambia toda la cosmovisión un poco del planeta con el cual uno está situado acá. Ellos tienen una palabra que es De acuerdo. guay, o guaymaratu, por ejemplo. Guaymaratu, que es una palabra indígena de aquí. Guay es agua. Y así tienen muchas similares con ese mismo como comienzo de palabra, guay. No es por nada que uno amanece entre el agua acá. Es un país bien Perfecto. interesante. Sí. Por Tú eso ya- los extremos, o sea, usted está en el agua y yo estoy en la tierra, estoy a otro extremo de tu mundo y son elementos que finalmente se componen y no solamente estoy pensando en los elementos de la tierra, sino en cómo estos indígenas también se unen a través de una cultura ancestral.
Creo Hay una que, unión. Sebastián, como has trabajado en diferentes comunidades indígenas, una muy buena interacción para que se entiendan y se comuniquen a través de sus tradiciones. ¿Por qué no pensar en que los indígenas de Nueva Zelanda también pueden compartir unas semillas que, por ejemplo, no la tenemos en el Amazonas? Y desde acá hacemos otro intercambio cultural a través de las semillas para que, aunque estemos en diferentes espacios, situaciones, nos damos cuenta que en ese momento el mundo se tiene que unir a través de, pues, de este tipo de trueques, porque nos tenemos que empezar a abastecer, tenemos que tener seguridad alimentaria, y por qué no que seamos los ancestros quienes nos den esa referencia para que nos enseñen a vivir desde la verdadera riqueza artesanal. ¿No te parece, Sebastián? Los indígenas han estado relacionados siempre, o sea, si ahora Sí. quieres hacerlo a través de las semillas, o ¿No? uno puede verlo y contactar a gente y hacer esas uniones. Los indígenas Seguro. han estado siempre relacionados, no dudo la capacidad de hermandad que existe. ¿Por qué el concepto de arquitectura artesanal? A ver, un poco ¿Listo? siguiendo lo que me planteaste antes de la tierra y el aire, la tierra y el viento, la tierra y el cielo. Eh, la tierra es el Padre, el cielo es el Padre, en las creencias religiosas católicas. Y se le reza al Padre que está en los Sí, cielos. Y se le reza al Padre que está en los cielos. En que para otras, los mayas es el sol, por ejemplo. en otras está la tierra como la tierra como la madre que entrega calor. Entonces, ahí está todo. Ahí está todo. No es ni uno ni mejor que el otro, sino que ahí está la posibilidad de esa Me relación encanta. concreta. Y todas las culturas tienden a adorar lo mismo. O sea, si uno sigue a los hindú o se va al Amazonas o sigue a los judíos o toma lo que dijo el Tao, todas las religiones están bastante más unidas de las que uno cree. El hombre en esa pseudo racionalidad las dividió, pero las religiones estaban unidas. Se cree un poco sobre Sí, lo mismo. sí. O sea, no por Es que nada siento que el Papa se el junta hecho con de un que, representante de la nación, de, de los monjes del Tíbet hace un par de días atrás, y el Papa le dice al tipo, tenemos mucho en común. O sea, no, más en estos tiempos de crisis tenemos que unirnos. Entonces, de nuevo, como los indígenas están unidos, bueno, las religiones están unidas, es el pseudo racionamiento humano el que dividió para gobernar. Y yo creo que hoy día debiéramos unirnos. Entonces, esa es como la primera reflexión en torno a cómo esta posibilidad de comunicarnos. Ante correcto, sí, bueno, ante la pregunta que me hacías de la artesanía y la arquitectura artesanal, yo la separo, me interesa la artesanía hoy día. ¿Desde qué dimensión? No solo la dimensión de la pues, arquitectura, que ahí vamos a conversar de ella, pero me interesa la definición de artesanía como aquel arte que se piensa y se hace al mismo tiempo. No hay división entre un momento de pensar y un momento de hacer, sino que es un arte que se piensa haciendo. Y eso me parece que es interesante. En esta lógica nueva de unión, creo que hacen falta esos racionamientos hechos. y yo pienso que aquí también nos movimos en el mundo de las formas, pensando en los elementos como el círculo, que si ustedes ven la sede desde arriba, una visión panorámica, si vas en un dron vas a ver que arriba es un círculo. Cuando hicimos este tipo de co-creación con la comunidad, ¿qué más le decían? Como, Arqui, nosotros, según nuestra cosmovisión, la puerta debería ser hacia este lado. El sol, qué bueno que entre por una luz importante desde arriba, o sea, cómo ellos lo interpretaron para llegar a hacer esta co-creación como primera sede en arquitectura artesanal del Amazonas. Ya, entonces, desde esta artesanía que se piensa y se hace al mismo tiempo, uno hace trabajos participativos con ellos.
esos trabajos participativos permiten un diseño en conjunto, lo que tú llamas co-creación, o lo que todo el mundo llama co-creación, o qué sé yo. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que ellos van decidiendo Colaboraciones. Ujú. colaboraciones. Eso es lo que va definiendo es una forma. O sea, lo que define eso Perfecto. como un hecho concreto final es una forma. ¿De dónde viene esa forma que tú planteas mirada desde un dron o qué sé yo? Esa forma viene de un recorrido. O sea, lo que sucede adentro de este espacio es un recorrido, porque se está moviendo, es activo. En un momento se planteaba la posibilidad de colocar una silla y ver una película. Sí, pero está pensada en este movimiento. O sea, la gente cuando ve artesanía y cuando ve artesanía adentro, la gente no está sentada viendo un objeto artesanal, se está moviendo viendo muchos objetos artesanales. Entonces el recorrido termina siendo eso, como un círculo, como una espiral, como un entrar y salir al mismo tiempo. Buen, Y eso fue además diseñado que no en solamente conjunto con ellos. Sebastián, correcto. Y Sebastián, y no solamente va a ser un círculo, y no solamente va a ser un espacio, sino que, pues imagínate también cómo de esta forma un poco más creativa y más dinámica en el mundo de las formas, también los niños de la comunidad como nuevas generaciones van a entender que es un espacio para ellos, es un lugar creativo donde no se va a perder la tradición, donde también veo la talla de madera de mi abuelo, donde mi tía, por ejemplo, la tejedora, hizo una mochila hermosa y está ahí también en medio de la sede, es como sentir esa identidad y crear también que no solamente a través de un lugar hermoso como sede en arquitectura artesanal, sino que también hay adentro un valor inmenso en la tradición y en lo que se quiere compartir a las próximas generaciones, sino que también a lo que voy con toda esta conversación es pensar que yo amo lo local, yo tengo identidad y uso algo local. Entonces esto es lo que, partiendo de un lugar donde va a ser ese punto de encuentro, vamos a compartir culturas, tradiciones. Y qué bueno que los viajeros que vengan a visitarnos, pues dejen ese aporte en conocimiento, que sea un viajero útil, que también nos enseñe, como Sebastián, que es profesor, un viajero como él, por ejemplo, puede llegar y hacer una interpretación de su habilidad en lo que es bueno a través de en la cinemateca, por ejemplo, se puede sentar, puede hablar con los niños y decirles, darles una clase de biología. Eso sería maravilloso porque es un aporte para que los niños estén ocupados en cosas buenas como la educación, como pensar en aquí en mi región, qué aves puedo aprender. Por ejemplo, tenemos un millón no, inmensas y grandiosos números de aves. Somos tricampeones en experiencia y en avistamiento de aves, por ejemplo, y los niños pueden ir a aprender un poco más sobre las aves en unas aulas hechas por, en este caso, Sebastián Contreras, que es el arquitecto que ha hecho esta sede posible para que continuemos apostándole a una nueva cultura y donde la educación es clave para estas nuevas generaciones. Creo que no hay que perder la dimensión de la artesanía o volver a poner la dimensión de artesanía en tiempo real. Claro, ¿cómo se define eso? Como aquel que aprende haciendo, aquel que adquiere un conocimiento a través de un pensamiento activo. ¿Qué significa un pensamiento activo? Que no solo piensa en un momento y después hace, sino que está haciendo al mismo tiempo que piensa. En términos concretos, en la obra que hicimos en la Amazonas, sucedió eso. O sea, muchas de las cosas que se estaban construyendo se estaban tomando la decisión en ese momento. Claro, para que eso tenga como una razón de ser, se trazó una idea entre todos. Y todas las acciones pensadas que fueron tomándose iban sumándose a ese hilo conductor. Por ejemplo, en términos concretos, no se dibujaron planos de arquitectura, pero al final sirvieron más las maquetas de arquitectura. O sea, se trabajó en esta lógica participativa, se dibujaron planos de arquitectura, pero al final sirvió mucho más el estar haciendo las maquetas de detalles constructivos que un dibujo que al final entendía un grupo de personas. De nuevo, entendiendo que lo que había que estar haciendo era estar pensando haciendo. Creo que esa es la dimensión de hoy día del artesano.
en esta lógica moderna, cartesiana, fodista, de Henry Ford, se dividió para poder entender. Entonces, por ejemplo, la educación se fue a las aulas y hubieron clases de teoría y después otras clases prácticas. Historia era teoría, literatura era teoría. Y después hacían ejercicios prácticos. Es que por eso se llaman aulas, eso viene como de jaulas. Es Entonces, mejor eso, decir un ala, un modelo, un ala, como un ala educativa, ahí en entonces la eso sede. generó que se rompan las ideas del pensar activo. O sea, no, es, no es holístico, no permite condiciones sistémicas concretas. Entonces, entendiendo la Una educación artesanía, holística, eso suena interesante. la educación tiene que ser holística. El sistema está hecho para que funcione así. O sea, Me la lógica encanta humana, la que pueda racionalidad ser humana, posible. Súper. las divide para poder gobernarlas, que fue como el gran Ujú. pensamiento del siglo XX. Divide para gobernar. Pero la lógica no es esa, la que está intrínseca no es esa, la de los indígenas no es esa, la de la tierra no es esa. Entonces, eso definiría una condición artesanal. Cuando eso llega a la producción, cualquiera puede ser artesano. Uno dice, bueno, a ver, pero sí, cualquiera puede ser artesano. Una dueña de casa, un dueño de casa, si piensa las acciones que está haciendo, es un artesano. Un ingeniero puede ser un artesano, un Ujú, médico puede ser un ujú, artesano, ujú. un periodista puede ser un Vamos artesano. a las artesanías, sí. Cualquiera podría, si es que está pensando al mismo tiempo que está haciendo, de una manera consciente, podría llegar a ser artesano. El que edita este video podría hacer un hecho artesanal. Me explico, ¿no? Entonces, porque es consciente de lo que está haciendo. Hoy día, de nuevo, en este mundo globalizado, la gente es bien inconsciente cuando hace las cosas. Ya, No está consciente de lo que está haciendo. De hecho, está pensando siempre en otra cosa, que es la está bien. modernidad o lo que nos permite la modernidad. El celular me manda una información, el teléfono o el computador me manda otra información, y yo que estoy haciendo algo, pierdo esa Se concentración. olvidaron de su verdadera O sea, naturaleza, como o sea, esa es la verdadera como razón de desde todo ahí ese la posibilidad de encontramiento que otra cualquiera vez desde la pudiera raíz, ser, desde lo básico. ¿Qué es lo básico? no, Un no, es que, elemento, un triángulo, por ejemplo, una artesanía que es lo primero para llegar a, o sea, que no haya divisiones entre un arquitecto, por ejemplo, y un artesano. Es lo que entiendo con todo lo es que que me da lo está mismo eso, mencionando. da lo mismo eso. El punto es que cualquiera puede ser artesano. Es que eso es lo interesante. En la medida que es consciente de lo que está haciendo. O sea, que no pierda el hilo de lo que se está construyendo. O sea, que sepa tejer con conciencia lo que está Que pensando. sepa Por ejemplo, en relación a la educación que se toda pueda dar Frida, en el ¿cómo? interior de este centro artesanal, claro, es una educación que Centro. permite pensar activamente. O sea, claramente en este movimiento circular de la gente recorriendo, van a haber otros momentos en que la gente puede estar trabajando dentro. ¿Haciendo qué? Haciendo una hamaca, tejiendo un paño, Canta. haciendo un objeto. Permite eso. O sea, permite que hayan diversas actividades en un tiempo. Ujú. Es una sede cultural, es una sede comunitaria. O sea, todos debieran tener la posibilidad de activarla. Obvio, ese sentido común. O sea, si la tercera edad indígena dice que necesita esa sala un día porque quieren hacer una sesión de conversación, bueno, se juntan y se podría. Si los Vamos a niños por la tejer mañana todas y los niños van a necesitan hacer algo ahí hacer una mientras clase de comen. pintura, bueno, los niños podrían juntarse y hacer una clase de pintura. Permiten esos diálogos Sí. cruzados. Pues, es que es para eso, pues esa es la verdadera esencia de la casa creativa, que, oiga, es que este es el punto de encuentro donde vamos a encontrar nuevamente como lo que nos une. ¿Qué nos une? Las tradiciones. Me une ver a mi abuela tejiendo mientras yo al lado estoy, no sé, haciendo otra cosa, las niñas, aprendiendo algo que Otto, por ejemplo, el pajarero de la región, dejó instalado en su módulo
de avistamiento de aves. Entonces están viendo algo, por ejemplo, en un telescopio de la bióloga residente que dejó también una exploración que hizo a través de los hongos o del micoturismo, como se menciona, ese tipo de práctica. Entonces, como dices tú, es un lugar donde te encontrás con varias esencias, donde no solamente partiendo desde las artes como diseño, sino que es un lugar con una experiencia cultural muy rica, porque no solamente vas a aprender de colores a través de una práctica que me está enseñando la abuela y María, por ejemplo, sino que también estoy aprendiendo sobre estrellas, porque también subí a ver en un telescopio en la noche qué pasaba, qué era ese planeta, y está seguramente un instructor que nos va a dar como una enseñanza alrededor de los cielos y de todo este universo como tan grande que también tenemos por explorar otro mundo arriba a través Mira, de estas prácticas y que de no avistamiento sea, de estrellas. Y a y ti que te no sea un encanta eso, problema. señor estelar. A mí me gustan las estrellas, pero un poco rescatando eso, que aun cuando sean pocas las actividades, que sean actividades conscientes en un hacer pensado. Esto no es un problema de cantidad, no es que haya muchas actividades. Bueno, pueden haber 5 actividades. 5 ya es mucha actividad. O Ujú. sea, que exista gente viendo las estrellas, que esté gente tejiendo, que haya que estén Ah, otros no, el bailando. contexto, Sebastián, es Ya eso, claro, el contexto no es que todo el mundo esté haciendo todo a la vez, sino que estoy ya abriendo el panorama que la gente conozca y entienda lo que va a haber en el lugar. Pues cuando vengan a Unitano, por eso, van con a que ver la haya, página que que no sea un problema de la cantidad. bióloga residente dejó algo ahí. Entonces, no, lo que te menciono es que cuando yo mencioné varios espacios, no es que todo el mundo vaya a estar ahí haciendo todo a la vez. No No, sé, sí, como obvio, empezaste obvio, diciendo eso, obvio. no, yo tampoco es que Sí, todo el mundo, lo que creo es que no no es un sé, problema de no te cantidad, entendí ahí. no es un problema de la cantidad, es un problema de la conciencia. En el sentido, por ejemplo, que alguien, porque la conciencia permite, o ese grado de conciencia permite cruzar. O sea, que alguien termine investigando semillas eh, y al mismo tiempo esté tejiendo con semillas. Me parece que es interesante, en esa lógica como de los cruces, que entienda la semilla desde el nacimiento de una planta y que pues teja con semillas, me parece que es interesante. Creo que más que un problema de la cantidad de actividades, es un problema de la relación de las actividades. O sea, de nuevo en ese como emerger sistémico. Es un problema la forma es una resultante de la vida. O sea, si te gusta hablar de la forma, a mí me importa la forma de vida. O sea, me interesa más la forma de la vida que la forma construida. Ya, La ya, forma de ya. la vida tiene que ver con los problemas culturales, con los temas culturales, con las relaciones culturales. Ujú. Es la forma de la vida la que permite una forma construida. ¿Cuál es la forma de la vida? El cómo tú te mueves, el cómo tú te relacionas con la gente. Eso genera una forma después construida. Eh, entonces, claro, esto no pasa por caprichos formales estéticos. Esto pasa por querer entender la forma de la vida. No sé si viste una película que se llama La forma del agua. El nombre es muy seductor Shape porque of Water, ¿cómo? el agua no tiene forma. O mejor dicho, el agua puede tomar todas las formas. Sí, sí, cierto. Entonces, la forma del agua Bueno, es como decir, entonces no hay que fijarse tanto en la forma, ¿cuál sino es en el contexto de qué pasa cuál es adentro, qué la cara pasa del adentro. viento? Como si el viento no tiene cara. Bueno, pero está la cara del viento, que es Sí, donde yo pega el soy la diosa viento, del viento. que es donde pega el viento. Entonces, eso me parece interesante entenderlo desde ahí, desde esa dimensión. De eso sale un círculo y dos esferas, o sea, dos círculos, pero tiene que ver más por una resultante de la forma de la vida, eh, como eso. Y si vivimos en un momento bien extremo, creo que es poder contarle a las futuras generaciones que pasamos por una pandemia, historia como haber estado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que la Segunda Guerra Mundial duró como 4 años o algo por ahí. Llevamos recién un mes, Ujú. nosotros en una pandemia. O sea, estamos recién iniciando un proceso.
Y eso genera estrés, eso genera preocupación, incertidumbre, eh, preo- un estado como de nerviosismo. Ante todo, creo que hoy día hay que volver a estos estados iniciales en donde hay que mantener la calma. Y creo que los indígenas y creo que la sabiduría nativa nos debiera volver a conectar con esa tranquilidad. Gran parte del problema que tenemos hoy es que estamos suministrados a un tiempo mecánico y olvidamos el tiempo natural. Estamos suministrados al tiempo que nos dice una reunión, al tiempo de cuando termina una clase o al tiempo de la obra de una construcción. Y olvidamos el tiempo de la salida del sol, olvidamos el tiempo del atardecer, olvidamos el tiempo del crecimiento de una flor. Creo que volvería a instalar esos tiempos que ellos tienen muy claro. Eh, Creo que el planeta necesita escuchar más a los indígenas para poder reencontrarse con una raíz natural propia del ser humano. Eh, y esa raíz Sebastián, y yo parte, volvería a trabajar con usted mil veces más porque me doy cuenta de que el arquitecto para este concepto no tú, no, mejor dicho, eras tú definitivamente, porque pues entiende toda esta cosmovisión de lo que pasa con las comunidades indígenas, venías de trabajar con comunidades indígenas y realmente ahí ya tiene toda la razón tus amigos que nos te refirieron y creo que ellos vieron en ti como ese arquitecto que entiende no solamente las formas, sino la cosmovisión de nuestros ancestros. yo te agradezco en ese sentido, yo agradezco la confianza. Creo que lo primero que construimos los arquitectos, antes de construir un muro, antes de poner un techo, es construir confianza. Después de la construcción de la confianza con el otro, es el otro te dice, bueno, hazme mi casa o o haz esta obra. Eh, yo agradezco la posibilidad de haber trabajado con indígenas, con gente nativa, con gente de verdad, con gente esencial, fundamental, como creo Sí, que salió de un diálogo pues propio. yo siento que sí, de acuerdo, y esto es un llamado a que volvamos a reencontrarnos con la verdadera riqueza artesanal y que Onitano desde el Amazonas, no solamente como un punto de encuentro donde la naturaleza nos da la bienvenida cada día, como dice Sebastián, nos perdemos de los lindos atardeceres, de qué pasó con ese ave que dejó su nido ayer y hoy, qué pasó de diferente. Entonces es como ir un poquito en cámara lenta y reencontrarnos con nuestros ancestros y nuestro interior. Y en este momento de crisis mundial, siento que sí se hace necesario que nos volvamos a encontrar y que volvamos a esa raíz y que Onitano da la bienvenida a esta inauguración online con ese propósito, con las palabras que nos da Sebastián Contreras desde Nueva Zelanda y que esperamos que muy pronto venga para que hagamos la inauguración oficial en vivo y en directo con toda esta apuesta tan linda que tenemos cultural y creativo y que también tus amigos de la academia y tus arquitectos aliados sean parte pues de todo este encuentro. Esa es la posibilidad. Si estoy o no, da un poco lo mismo. Yo creo que hoy día están ahí ellos, que son los importantes para este evento. Está bien. Uno al final es un Sí, arquitecto sí. que hace como de interlocutor para poder construir una obra que ellos van a usar. Uno al final se va y lo que queda es la obra. Y eso me parece que es lo bonito de mi profesión. Y con eso Sí. la vida en su Me interior. encanta ese punto Como, de vista de tu profesión. agradezco la posibilidad de estar con ellos. Creo que no, me enseñan. Y creo que hoy día en estos momentos hay que escuchar. Hay que escuchar esas voces nativas. Sí. Creo que hay que escuchar esas voces esenciales. Yo creo que el proyecto que desarrolla Estación Bueno, Espacial no, maravilloso. Arquitecto es un poco eso al final, como poder trabajar con comunidades, escuchar la voz del otro y construir con ellos. El arquitecto es un interlocutor, como dije, es una persona que interpreta un diálogo y lo ayuda como a levantar en físico. Esta obra fue un poco eso, la posibilidad de un pensamiento activo, que está construido. Y yo creo que eso es un hecho que es re fundamental hoy día. Hoy día podemos hablar de esto porque está construido. Muchos en este siglo XX y en este principio del siglo XXI
hablan y hablan y hablan y no han puesto un palo, no han construido un techo, no han levantado una muralla. Han Y la, sembrado una... y la sociedad habla y hoy día todos por Facebook hablan y hablan y hablan y dicen y reclaman. Y creo que hoy día hay que reclamar con hechos. O sea, yo creo que la palabra pesa en la medida que se hizo algo con ella. Si no es re fácil levantar la palabra y gritar. O sea, hoy día todos gritan por Instagram, por Twitter. Todos Y creo alzan la que, voz, pero pocos los que se van a la acción. yo creo que hoy día la acción tiene que estar y ser concreta. O sea, más que nunca el Exacto. planeta necesita acciones concretas. O sea, basta de andar levantando la voz por Concretas un grito. como esta obra, que Y creo que gracias esta a su obra ingenio demuestra eso. creativo, Sebastián demostró también que estas obras, cuando se llevan como con un buen propósito y una buena convicción de crear más allá de un lugar físico lindo, sino la trascendencia que va a tener a través de los tiempos, donde seguramente los niños van a recordar que desde sus primeros años tenían un espacio donde iban a aprender, donde se encontraban con sus familias y donde posiblemente podían también interactuar con personas de otras partes, donde se enseña desde chiquito ese valor de ser nativo del Es que Amazonas ¿sabes lo que sucede? Que yo y creo que es una cómo cosa re también a través de importante. estos lugares podamos generar como nuevos emprendimientos y apoyo también a las comunidades y me parece que ellos querían esto y te Que agradecemos un ¿sabes? montón, como decías, por escucharnos la voz, por decir, oiga, sí, este proyecto me apuntó y sé que no fue fácil trasladarnos, no fue fácil los tiempos, Nunca es encontrarnos en fácil. digital, Nunca hacer es fácil. toda esta Pero alianza. nunca es fácil. Yo creo que eso es interesante, pero lo que yo creo que es importante hoy día es la posibilidad de ceder. ¿Qué significa ceder? Eh, dar sin tanto recibir. O sea, hoy día se hace más necesario la posibilidad de dar al otro, aun cuando tú no recibas todo. Estaba viendo unas conferencias Fuerte, pero de tienes toda unos, la de razón. unos monjes budistas. Estos monjes budistas trabajan una idea que es bien radical, que tiene que ver con, las noté por acá el otro día, O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos ideas radicales en Onitano. UNITAD, Estación Espacial, la Comunidad 20 de Julio. Perfecto. Lo importante en ese sentido es el altruismo. El altruismo es un concepto bien complejo porque su definición pasa por la posibilidad de dar más de lo que tú recibes. Y los monjes budistas, en su oración cotidiana, arriba de una montaña, eh, en un monasterio, pasan 15 años entregando un lenguaje a través de un mantra que reza más por el otro que por uno. Y eso yo creo que es radical. Hoy día todos quieren sacar provecho de todos, porque tienen problemas económicos, porque el Hay mucho capitalismo es esto, canibalismo. porque hay que pagar la cuenta El corriente, porque hay que canibalismo. pagar el internet, porque hay que pagar, bueno, por tantas estupideces. Nadie tiene la fuerza de dar más de lo que recibe. Y todos hablan de que hay que ayudar, pero nadie da la primera mano para que eso suceda. Y creo que hoy día, si Sí, alguien sí lo quiere ser hay, pero radical, pocos, pero la invitación es aquí. no, es que si alguien quiere ser radical, tiene que permitirse eso. Tiene que ser permitido. Usted tiene un alma de altruista maravilloso, no solo es buen arquitecto, tiene experiencia como docente, sino que ahora pues está haciendo también una historia muy linda a través de un lugar que se acaba de crear en medio de la selva. Así que gracias a Estación Espacial Arquitectos por ser parte de toda esta historia tan maravillosa. Y hoy pues les damos la bienvenida como inauguración a esta sede de arquitectura artesanal en medio de la selva para que nos conozcan y muy pronto, ojalá, podamos hacerlo realidad y que invitar a los a que la conozcan y que se den una vueltica por el Amazonas y vean esta joyita artesanal construida por... Yo doy las gracias.
y la oportunidad por haber estado en ese proyecto. Bienvenidos a aprovechar este lugar para encontrarse con un otro y con eso mirarse uno. Bienvenido a cualquier comunidad a encontrarse con el otro para poder verse uno mismo. Bienvenido al Amazonas, un lugar de verdad maravilloso que hay que verlo y sentirlo. Así que muchas gracias y bienvenidos a la sede 20 de julio, construida por Oritano y Estación Espacial Arquitectos. Que les vaya muy bien, que les vaya muy bien, mucha buena onda. Mucha buena onda, igual. Entonces, nos vamos a seguir viendo para compartir, Sebas, más historias, ¿listo? Compañera Mónica, muchas gracias. Compañero Sebastián, lo quiero mucho y feliz Día de la Madre Tierra. Compañera, muchas gracias también a Carlos por estar detrás de los controles y por después editar esta maravilla. Gracias por tu tiempo. Eso es generosidad. Gracias, Carlos. Sí, generoso. Él es un gran amigo y lo quiero mucho. Agradecerle también a él y a todos los que están de atrás, como con un andamiaje, haciendo esto posible. Disfrútenlo, lo van a pasar muy bien. Quedó muy bonita. Bueno.